habilidades comunicativas muy cercanas o muy parecidas a las de la novela, pues como este género, y pese a sus diferencias expresivas, la imagen y la palabra respectivamente, dada su naturaleza sensorial sensible, tiene la posibilidad de acercarse y entablar un diálogo artístico, ético y estético, directo e inmediato con el lector receptor común, al compartir perspectivas y aspectos comprensivos, donde buscar un efeméride, donde encontrar un retrato, donde justificar un recuerdo, cualidad que permite a la pintura motivar entre los receptores una empatía y una emulación de los valores y actitudes visualizados. Estas convicciones condujeron a Altamirano a desarrollar una crítica de arte constante sobre la pintura, mucha de ella no reconocida ni estudiada cabalmente, como señalaba Moisés. Así, en una captatio de benevolencia que desmienten sus afiladas y aplastantes plumas y perspectiva, sino que le pregunten al maestro Eugenio Landesio, luego de la polémica que sostuvieron a principios de 1874, y configurándose como un simple curioso, como un amante de todo lo que es bello y puede honrar a mi patria, desde esa trinchera o focalización supuestamente ingenua y diletante, se da la tarea de deslindarse contundentemente de la tradición pictórica colonial y del academicista de los dos primeros tercios de la centuria decimonona, como ya se ha planteado en varias ponencias en esta tarde sobre todo, pues las consideraron unas tradiciones ajenas que expresaban una sensibilidad y una imitación servil a los paradigmas y modelos renacentistas, decía él, que cabalgaron la historia del arte durante 4 o 5 siglos, montados ya en el modelo barroco, ya en el neoclásico academicista. Eso lo lleva a desmarcarse de esa tradición plástica, como en literatura lo hizo también con Sor Juana, a quien reconoce como buena poeta, pero a la que consideraba hay que dejar quietecita en el fondo de su sepulcro, pues expresa la sensibilidad del mundo ajeno, y a considerar que la escuela pictórica mexicana está naciendo apenas con el triunfo de la República restaurada en 1867, y crecerá y progresará si nuestros artistas, comprendiendo las verdaderas tendencias del arte y estudiando la naturaleza física, moral, humana, nacional, abandonan las tradiciones de aquella pintura ascética de cuyos rigores apenas logró escaparse a veces el talento de Miguel Cabrera. Y esas verdaderas tendencias del arte y el estudio de la naturaleza que el siglo marcaba solo podría conseguirse en la plástica, señalaba el maestro, mediante el cultivo de la pintura histórica nacional, pues como en la novela, de la representación artística del pasado, del medio de las tensiones y contradicciones de los sucesos históricos representados, surgiría nítida la naturaleza humana, moral, el alma de México y el mexicano. Por eso mismo, en 1874, cuestiona y convoca a las nuevas generaciones de pintores mexicanos, la mayoría de los cuales se formaron en la Escuela Nacional de Artes, en los siguientes términos. ¿Por qué tantos jóvenes, poseyendo un verdadero conjunto de cualidades artísticas, no han acometido la empresa de crear una escuela pictórica y escultórica esencialmente nacional, moderna y en armonía con los progresos incontrastables del siglo XIX? Y pocos años después, en 1883, afirmaba contundente: el género independiente y nacional, el de la pintura histórica, no ha destacado sino en los años que siguieron a 1867, en las obras de 4 jóvenes de talento que han tenido bastante osadía y fuerza de carácter para iniciarlo, recibiendo en recompensa el aplauso público. Estos jóvenes han sido Félix Parra, José Obregón, Manuel Ocaranza y Alejandro Casarín Salinas. Los 2 primeros se han consagrado a la pintura histórica y los 2 últimos al género de costumbres. Pese a que reconocía las cualidades artísticas y formativas de la pintura histórica en general, como la de Pelegrín Clavé, el célebre maestro catalán que tanto influyó en la plástica mexicana durante su estancia de 22 años, si mal no recuerdo, en nuestro país, Altamirano consideraba que la historia nacional como objeto artístico de la novela, como objeto artístico de la pintura, la escultura, el teatro, la música, era la que develaría la esencia de los valores y perfiles de México y el mexicano. Así, fuertemente condicionado por el sentimiento antiespañolista que había vuelto a poner sobre la palestra histórica y cultural Ignacio Ramírez en 1865, con su influyentísimo artículo titulado La desespañolización,
que fue publicado de manera constante a partir de entonces y durante las siguientes décadas en Sonora, en la Ciudad de México, en Campeche, en Tamaulipas, en Nueva York, en París, en Madrid, y multicitado y vuelto a reimprimir en las obras selectas del Nigromante y en El Hijo del Albezote en 1899 y todavía en 1901 por los liberales, radicales y anarquistas. La historia de México, que el ideario de la República restaurada en general y que Ignacio Manuel Altamirano en particular pedían a la literatura, a la pintura, a la escultura, a la música que copiaran para revelar los valores esenciales de México y el mexicano, era sobre todo la historia de la conquista de México y las continuidades y continuidades morales y dramáticas que establecían los ideólogos y los historiadores positivistas liberales entre ese periodo y las fiestas independentistas y reformistas. No en balde las pinturas tituladas Fray Bartolomé de las Casas y La Matanza de Cholula, de Félix Parra, El Senado de Tlaxcala, de Rodrigo Gutiérrez, El cura Hidalgo en el Monte de las Cruces, arengando las tropas de Luis Coto, son algunos de los textos que más llamaban la atención del maestro Altamirano, pues expresaban sí el dramatismo de los hechos de la historia, pero sobre todo permitían a los lectores receptores mexicanos reconocerse en las actitudes y temperamentos, así como en los valores que la sustentaban. Dado que estoy en una carrera contra el tiempo, concluiré mi participación citando un comentario de Tomás Pérez Bejo a ese reconocidísimo texto pictórico que es El Suplicio de Cuauhtémoc, el cual Altamirano no pudo conocer, pero cuya composición, recepción e interpretación habría considerado sin duda como el mejor ejemplo de la función ejemplarizante de la tradición de la pintura histórica. Y es que ante el patetismo humano e histórico del texto pictórico, ante la voluntad y la decisión tensa inquebrantada que revela la expresión de Cuauhtémoc, bueno, iba a proyectar una cosa aquí, pero pues mejor no. Ante la voluntad y la decisión tensa inquebrantada que revela la expresión de Cuauhtémoc, ante la actitud y el perfil de ave de rapiña que el artista le adjudicó a Hernán Cortés, solo puedo coincidir con el historiador, quien afirmaba que con el suplicio de Cuauhtémoc, Leandro Luis Aguirre consiguió aquello a lo que toda pintura de historia aspiraba: convertirse en imagen arquetípica en la que una comunidad se reconoce y se identifica, en la imagen del hecho histórico mismo. Como ocurre con la mayoría de los cuadros de historia que llegaron a convertirse en emblemáticos, el acierto de Izaguirre fue conseguir una perfecta equivalencia simbólica entre el hecho histórico concreto representado y la historia de la nación, entre la escena que aparece en el cuadro y la nación como personaje histórico. No es Cuauhtémoc quien está siendo torturado por Cortés y sus compañeros, es la nación mexicana la que sufre estoicamente la crueldad de unos conquistadores que han podido vencerla pero no someterla. No es un hecho histórico aislado que se representa, es un capítulo más del drama moral de la nación mexicana personalizado en Cuauhtémoc, el que el espectador tiene ante sus ojos. Como decía hace un momento, iba a proyectar esta pintura nada más para que checáramos juntos, ¿no? Esas características, esas actitudes y demás, pero bueno, mejor no. Y con esto termino mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctor Bobadilla. Pues no cabe duda de que Altamirano vio bien los muy estrechos en todas las manifestaciones artísticas, particularmente entre la pintura y la novela, es su misión, ¿verdad? Constructora de la nación. Bien, pues tenemos tiempo para una o dos preguntas, entonces si alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, algo para nuestros ponentes. Bueno, María Andrés. Bueno, muchas gracias a la mesa. Fue muy interesante cómo se enlazaron las tres ponencias, y lo que yo quisiera un poco preguntarles, y por eso en la mesa, es los escuchaba un poco hablar sobre estos textos de crítica, Altamirano, Felipe Gutiérrez, José María Vigil, Ignacio Ramírez, que no, en principio de cuentas, no pensaríamos como críticos de arte, sino como, digamos, como escritores, como autores de literatura, como bibliógrafos, en fin, con otras modalidades de la producción textual. Y
mencionabas la continuidad de estilo literario de Altamirano en su crítica de arte, o cómo se podían buscar o trazar esas continuidades, que es algo que también, Edwin, tú has mencionado en relación con García Ponce, ¿no? Como una especie de estética de la escritura y una estética de la escritura literaria llevada al territorio de la crítica. Me interesa específicamente si cualquiera de ustedes puede abundar un poco en relación con este concepto de estilo de la crítica decimonónica. Porque bueno, se ha abordado aquí un poco, creo que más bien ayer, las etapas de la crítica pensada más bien a partir de, pues, del final del 19, ¿no? Como una especie de crítica formal, textual, contextual. Y me parece muy interesante esto que ustedes mencionan, que circula en la prensa o que circula en comentarios textuales, y cómo podríamos considerar a estos críticos en un contexto en donde la crítica no se ejerce quizá con una figura de crítico de arte como tal. Entonces, no sé si algunos les quiera apuntar un poco más respecto de estas figuras, ¿no? O sea, Gil, propio Gutiérrez, el propio Altamirano, un poco más a fondo en relación con la noción de crítica de arte del siglo XIX. ¿Alguien quiere abordar? Sí, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Lo que me llamó a mí particularmente la atención de esta polémica es que se están cuestionando específicamente la figura del crítico y de la capacidad de ser un crítico que puede emitir juicios sobre el arte. Este concepto o la idea de que un sujeto decimonónico puede ser o puede adjudicarse a sí mismo a la figura del crítico, lo encuentro en primer lugar en Francisco Pimentel, que realmente hace críticas literarias, pero lo interesante de Pimentel es que a lo largo de sus historias críticas o de las diferentes ediciones de la historia crítica está tratando de establecer un criterio de qué es la crítica, cómo hacer crítica, cuáles son las características de la crítica, y retoma a Poussin y a Hegel precisamente para establecer cuáles son los criterios de la objetividad científica de la crítica artística y literaria, y él aterriza la discusión en el concepto de estética. Específicamente va hacia la idea de una estética idealista y trata de concluir, no sé si no le da tiempo o no le alcanzan las fuerzas argumentativas, no sé, en que la mejor forma o la mejor manera de hacer una crítica, para el caso de México en específico, es una crítica ecléctica entendida muy específicamente en los términos de Poussin y de Hegel, ¿no? O sea, traslada la idea de conjugar el contexto con lo sublime, con lo idealista, para establecer esa crítica. Tengo la impresión, porque Gutiérrez, no, además de que no es, como lo dice el mismo Altamirano, tiene un estilo muy chabacano, no es el mejor escritor, no es muy buen escritor. Tengo la impresión de que Gutiérrez trató de recurrir a todas estas herramientas filosóficas para poder argumentar que él estaba más autorizado para ser un crítico de arte, dado que tenía nociones y conocimientos de la estética. Y que Altamirano no, porque Altamirano más bien estaba haciendo una perspectiva en el sentido de que estaba trazando cuáles debían ser las líneas que debía seguir el arte y la literatura en México. En cuanto al estilo, en realidad me parece que se está formando o que se va dando por medio de la mezcla de diferentes disciplinas o diferentes intereses, pero sí hay un interés por reflexionar filosóficamente el problema de la belleza y el problema específico del arte dentro de este contexto complejo que era la república, ¿no? O sea, la imposición de una república o de un contexto político de completa laicidad que después, o que trata de menospreciar el idealismo, y que después va a revirar con mucha fuerza con el decadentismo, ¿no? Ya es un idealismo muy, muy laico, pero que se va a presentar con muchísima fuerza. Y ahí yo creo que es donde podemos encontrar ya propiamente una crítica o más formada la figura del crítico. Muchas gracias, doctora Diana. Maestro, doctor Bonilla,
Bueno, adelante. un comentario nomás así, muy rápido, con respecto a la figura, ¿no?, del escritor como crítico, ¿no?, en el último tercio del siglo XIX sobre todo. Me voy a apoyar en lo que señalaba Diana. Efectivamente, Altamirano no se estaba considerando un esteta, ¿no?, un especialista en las artes. Altamirano se estaba representando, visualizando como lo que era, ¿no?, como un letrado, como un cultivador de las bellas letras. Y esto, por lo tanto, le permitía en un momento determinado, me parece, hacer sus propuestas, hacer sus interpretaciones precisamente y establecer esas continuidades o esas analogías, ¿no?, continuidades entre el discurso novelesco concretamente y el caso de la novela. Nada más eso. Muchas gracias, doctor Dani. ¿Quiere algo más? Bueno, es un problema muy grande, no puedo decir qué cosa, pero claramente la preocupación de los escritores por reconocer la crítica que podemos desde antes. El Conde de la Cortina, por ejemplo, era un crítico de la poesía que habían hecho los integrantes de la Academia de Letras, ¿verdad? ¿Y qué le preocupaba? Pues le preocupaba el manejo del lenguaje. Entonces veía con interés si usaban bien las figuras, y era de modelo con su riego. Entonces yo creo que a lo largo del siglo XIX están presentes estas dos problemas: cómo apreciar la parte formal, la parte ideológica, y todos también eran escritores muy impregnados de política, ¿sí? De hecho, sus consideraciones eran juzgadas por sus propios correligionarios ideológicos. Y entonces, claro que la crítica, pues también que escribían, además hay que ver los textos en lo que se ve el estilo, porque hay que ver el origen de los textos. Muchos eran periodísticos, por ejemplo. Entonces, bueno, el afán periodístico era muy diferente al de un texto como el que hace Altamirano del Panorama del Arte, que ya se sienta a trabajar, me explico, o otro que hace como que es el resultado de su visita a esa exposición, donde él, yo creo que no era tan sincero, se plantea como un aficionado, sí, pero no se sentía aficionado, claramente un hombre que se sentía con autoridad. Así que hay que ver con cuidado, yo creo, porque está avanzándose hacia la profesionalización del crítico, pero todavía ellos, el escritor del siglo XIX, digamos, letraba todo, de todo opinaba, entonces a veces con más o menos autorización. De modo que pues yo creo que, por ejemplo, la polémica con Santiago es interesante porque es un pintor que está diciendo, o sea, yo sí pinto, usted no pinta, nada más mira, ¿verdad? Y condena los trabajos, no entiende las dificultades de la técnica, ¿de qué habla? Pero él dice, pues a mí no me importa, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es que hay una cultura histórica que comunique emociones históricas, patriotismo. Entonces, yo creo que se está formando ese crítico, ¿sí? Ya vamos a ver en las revistas de finales del siglo, donde sí aparecen ya, vamos a ver un tablado, vamos a ver a escritores que conocen de arte, ¿no? Y no obstante se arriesgan. Entonces, y yo concretamente en el caso de Vigil, por ejemplo, me parece que ejerció él con un grupo, y hubiera sido interesante tener más información para esa discusión sobre esas figuras, ¿no? Y que de alguna manera debía sorprender a los que visitaban el templo de San Agustín. ¿Quién era Valmiki para la gente, no? A ver, Valmiki, pero aquí a lo mejor ni se acuerdan, ¿verdad? Digo, no es que tengamos que saberlo todo, pero pues, de pronto, y Confucio no está, por cierto, no se los mostró porque la estatua está destruida, pero era importante para Vigil dar un giro, y tal vez por eso yo me pregunto que Altamirano no le interesó mucho. En cambio, los bustos de los mexicanos que escogieron, que es otro tema, ya no me da tiempo de comentárselos, para la cerca, ya si se asoman están desbaratados, porque pues, en efecto, como lo profetizó Chinchón y se burlaba el Palacio, pues la lluvia y la intemperie los destruyó.
ya no se pueden ver las fotos. Pero también esa selección de esos personajes de la guerra es interesante. ¿Por qué unos se parecen a otros? Pero bueno, yo creo que es una pregunta muy complicada, doctora. La doctora Diana quiere ver algo brevemente. Muchas gracias. Solamente ahora, escuchando al maestro Castro, recordé una respuesta de Francisco Pimentel a Marcelino Menéndez Pelayo sobre la diferencia entre el escritor y el crítico. Básicamente Pimentel retoma retoma los postulados de Hegel para decir que en el arte hay dos tipos de sujetos, el que tiene genio y el que tiene gusto. El que tiene genio es el artista, el escritor, el pintor, etc., y el que tiene gusto es el crítico. Ambos tienen los mismos conocimientos, deberían tener los mismos conocimientos, pero en la idea del ideal, solamente el genio es capaz de plasmar el ideal en el material, y el crítico es el que puede interpretar ese ideal por medio del gusto. Excelente, doctor Hernández, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, entonces quiero agradecer a nuestros excelentes ponentes, para que les pido un aplauso, por favor.